6 de la tarde, 19 minutos. Menos mal que cuando se produce este cambio, que sale la Alejandra y entra Evelyn, nuestro panelista todos los martes, no hay cámaras porque el gesto que hizo Evelyn daba para equívocos. Lo que está pidiendo es agua. No vayan a pensar mal porque ese gesto que hizo, alguien lo podría haber tomado mal si hubiera salido. Buenas tardes, Evelyn Matei. Ando manejando, Felipe. Sí. Así que no podría pedir nada más que agua. Además no lo pediría así. No, pediría así. De modo alguno. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. A ver, estaba en realidad acongojada. Bueno, qué lástima tener que decirlo, pero se cumplió prácticamente con exactitud lo que dijiste el martes pasado acá, que estabas muy preocupada por tu zona, por Coquimbo, por lo que podía pasar específicamente ahí, que ha sido el foco y el centro de las peores desgracias. La verdad es que la gente que no ha vivido una lluvia en el norte no entiende lo que pasa. Yo siempre digo, esos cerros, muchos cerros naturalmente, pelados, totalmente erosionados, en el fondo no absorben ni una gota. El agua corre inmediatamente, ¿no es cierto? Va formando, va buscando las quebradas, forma ríos, en forma muy rápida. Y por eso que muchas veces la gente tampoco alcanza a reaccionar ni a salir de su casa. Y por eso que veíamos gente arriba de los techos, ¿te fijas? Esperando que ojalá alguien los fuera a rescatar. Es una cosa muy dramática y he estado siguiendo lo que ha pasado, obviamente, en Ovalle, todo el centro de Ovalle bajo agua. Una ciudad a la que yo quiero muchísimo, muchas localidades totalmente aisladas. Ahora, no es un asunto solo de los sectores donde hay un poco más de pobreza, porque no. Los socavones en la avenida principal de La Serena, sí, los socavones en Peñuela, los socavones en casas espectaculares, también sufrieron igual que cualquiera. Sufrieron igual, y lo que uno tiene que entender es que el norte no está preparado para este tipo de lluvias, pero va a tener que estar preparado. Nosotros debido al calentamiento global, está claro que vamos a ir sufriendo cada vez calores mayores, probablemente también mayores sequías, y por lo tanto hay que revisar todo, qué tipo de árboles se plantan. No hay que tener pastos, sino que otro tipo, ¿no es cierto?, de plantas que consumen muy poca agua. Nosotros vamos a tener que preparar nuestro país para ser más resiliente frente a los efectos del cambio del calentamiento global, que incluye mayor sequía, pero cuando llueve como ahora. O sea, todo de un viaje y te inunda todo, etc. Y yo creo que en Chile se habla demasiado poco de eso. Nosotros habíamos estado en Providencia preparando a la comuna para ser más resiliente, y la verdad es que se logra con bastante poca inversión, se logra mucho. Pero no se habla del tema, nadie se preocupa del tema, nadie se está preocupando ni de los árboles, ni de cómo lograr que haya mayor absorción del agua lluvia, en vez de que todo corra por la calle, ¿no es cierto?, inunde los canales, los ríos, etcétera, inunde finalmente las casas. Así que muchos cariños a toda la gente que quiero tanto allá en esa región maravillosa de Coquimbo, y mucho aguante también. Me dolió ver además que se demoraran en Santiago en entender la gravedad, la gravedad de la tragedia, ¿no? Hubo quejas de los alcaldes, del gobernador. Sí, de la alcaldesa. Me llamó mucho la atención porque la alcaldesa de La Serena, yo la conozco, es una mujer con una templanza increíble, muy tranquila. Ella es ingeniero comercial, es muy grata, muy inteligente. Verla a ella quejarse era porque efectivamente se sentía muy solo. También es muy bueno el gobernador, un hombre, y también lo vi quejándose. Así que yo creo que efectivamente demoró demasiado en llegar, en que en Santiago se dieran cuenta que efectivamente la situación allá era gravísima. Y justamente tiene que ver con eso, Felipe, que la gente que no ha vivido una lluvia en el norte no entiende lo que es. ¿Cómo va a llover tanto? Si allá no llueve. No sé. Bueno, eso ya cambió. Eso ya cambió, y sencillamente vamos a tener que armar, yo creo, una mesa y empezar a hacer las inversiones, porque también en el Maule, o sea, en todas partes vamos a tener inundaciones, y por lo tanto hay que empezar a pensar en cómo lograr que esa gran cantidad de agua que va a caer cuando caiga, porque vamos a tener más sequía, pero cuando llueva va a llover como ahora, nosotros tenemos que lograr que ese agua efectivamente nutra
las reservas subterráneas de agua, en vez de que corra por las laderas inmediatamente, ¿no es cierto?, vaya a dar al mar. Nosotros tenemos que reponer lo que estamos constantemente sacando, ¿no es cierto?, de las napas subterráneas. Es así. Y eso hay tecnologías que no son brutalidades. No son ciencia rocket science, como dicen. Ya, a propósito de rocket science, también nos hemos dado cuenta de nuevo, a partir de esta tragedia, de esta gravedad, digamos, que es bien indignante el nivel de algunos de los departamentos que se entregan a todas estas poblaciones nuevas que se hacen de edificios para la gente que postula. Inaceptable. Sí, Inaceptable. Lo vimos en Curauma, lo habíamos visto un poco en la Villa Olímpica. En la Villa Panamericana. Panamericana, sí, perdón. También lo mismo, primera lluvia y al tiro empieza a caer la crema. ¿Sabes lo que pasa? Es total y absolutamente inaceptable. Ahora, es inaceptable desde el punto de vista de las empresas, pero también tenemos que entender que aquí hay un equipo técnico por parte del Estado que debiera estar supervisando cómo se construyen, porque todo eso se construye con plata estatal, ¿no es cierto? Son básicamente viviendas sociales. Y no están haciendo su pega. Los que debieran fiscalizar también debieran ser multados, porque claramente no fiscalizaron como corresponde. Así que acá tienen que haber multas tanto para la empresa constructora, y tiene que obviamente reparar todo, pero el daño a los muebles, el daño moral, el daño de que queda todas las paredes húmedas y con hongos, y por lo tanto además poco saludables para los niños, para cualquier persona, etcétera, eso se lo tuvieron que tragar. Y a mí me da una rabia inmensa. Nuevos, pues, nuevos. Así que me parece que realmente aquí debieran haber sanciones bastante ejemplares, tanto para la empresa constructora como para los que debieron fiscalizar y no fiscalizaron. Esto es básicamente el Serviu de la región de Valparaíso. Porque alternativa A, hicieron mal la pega. O sea, le hicieron mal. Con dejación. Alternativa B, peor todavía, se robaron la plata. Están involucrados. Exactamente. Tú hablas de los... No, claro, no sé, no sí. Quiero pensar mal, pero todas las alternativas son malas. Cualquiera es mala. Cuando pasa una cosa así, todas las alternativas son malas. Efectivamente, ¿no es cierto? Hay puestos que son para fiscalizar. Y los que fiscalizan tienen que tomarse su pega muy en serio. Ayer me dio mucho gusto porque alguien que estaba haciendo una construcción en Providencia, me encontré con esa persona, me dijo, fuiste la más fregada con la que me toqué. No creo. Porque hay que ser, no creo que exagerado. Hay que ser fregado, hay que ser exigente. Es que mira, mientras las estás cosas hablando, hay que hacerlas. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que hay una diferencia fundamental en esto. Si una empresa hace mal su pega, tienes 20, la puedes cambiar. Claro. Si el que fiscaliza hace mal su pega, no hay otro. No hay otro. Esa es toda la diferencia. Así es. Por lo tanto, si el además, foco no se pone ahí... El fiscalizador, de alguna manera, está asegurando la fe pública. Sí, pues. Y si falla... Porque imagínate que tú eres parte de esa familia que recibió un departamento después de haber estado esperando que sabe cuántos años, que tuvo una alegría, que tuvo una esperanza, y al primer invierno verse con que se volaron los techos, con que el agua entraba por las ventanas, por las puertas, por todos lados, que había gotera. No, pues. ¿Dónde está la dignidad, el respeto a la dignidad de esa familia? Uno cree que porque es gratuito o porque tiene, ¿no es cierto?, un subsidio muy importante, tiene menos valor. Al contrario, tiene mucho más valor, porque son personas, ¿no es cierto?, a las que les cuesta cada cosa que tienen. Entonces, realmente esto es inaceptable. Absolutamente inaceptable, y yo espero que además de las reparaciones existan o juicios o multas o lo que sea, pero acá hay mucho que tienen que pagar. A ver, espérate, ¿para dónde vais? ¿Para dónde vais? Quédate con nosotros, que ya viene más Pauta Abierta. Sigue viendo Pauta Abierta al tiro. Ahí, sosiégate. 6 de la tarde, 32 minutos, ya estamos de vuelta, con mucha tranquilidad, sin... caer en una especie de paroxismo. Camila nos llamó para decirnos, ya van a ir al aire, así que tranquilos, pónganse los audífonos. Y eso es lo que hemos hecho porque estábamos conversando mucho. Muy entretenido, muy entretenido. El grito que me pegó la Camila, tú estás, ¿en serio? Estás sin audífonos. Yo estaba sin audífonos, así que no me di cuenta. ¡Al
aire! Oye, pero Ya. antes de partir conversando sobre la aprobación del proyecto de reconstrucción, no puedo dejar de mencionar dos mujeres que me llamaron la atención por lo bien que plantearon un tema muy complicado Esta semana, esta semana, que es el tema de los latidos, de la ley, ¿ya? del proyecto de ley. Uno, Amaya Forch, una carta increíble. Realmente hay que leerla. Una carta en el Mercurio. Una carta de Mercurio. De su propia historia, maravillosa. además. ¿Cómo? De su propia historia. Que De esa- su propia esa es la- historia, sí. sí. Pero lo que dice ahí cala muy hondo. Realmente impresionante. Y otro, Elisa Walker, que hizo una respuesta hoy día en una radio, creo que era la radio del 13 o algo así. Está También- prohibido, Evelyn, nombrar aquí otras radios. Perdón, fue en pauta entonces. No, mentira, mentira, No, mentira, broma. mentira. Los amigos de Radio 13. Pero realmente yo creo que ellas expresaron en forma tan clara y tan humana lo que pasa. Y yo también quiero señalar que cuando hay una violación, ni el Estado, ni ningún parlamentario, ni nadie puede meterse en qué es lo que es la voluntad de la mujer. No hay derecho que nadie se meta en que tiene que escucharla. Nada. Es una situación tan brutal, tan horrorosa, tan que es la mujer por sí y ante sí la que tiene que tomar las decisiones, y ningún parlamentario de ningún partido, y tampoco el Estado, puede intentar meterse en lo que ella decide. Esa por lo menos es mi posición, y yo espero que no avance ni un milímetro ese proyecto de ley. Lo encuentro espantoso. Perfecto. No sé si habrá piso para tanto. Esperemos No, que no no, creo que el que país haya. haya avanzado No, lo no creo. suficiente para que No creo que haya. Al menos piso. en esas tres causales, Sí. sin duda. Sí. Ya. Vamos al proyecto de ley de Vamos al reconstrucción. proyecto que ha sido aprobado. Lo primero que te quiero preguntar al respecto, porque cuando hablábamos de este tema en los días anteriores o en los capítulos anteriores de esta Martes de Evelyn, tú fuiste diciendo cosas que te gustaban, cosas que no te gustaban. Entonces, lo primero Y que me quiero... dijeron que era opositora. Sí, ¿Te pues, acordáis? y uno decía, pero si estoy preguntando por la opinión de un economista. Sí. Dijiste varias cosas, pero antes de meternos en eso, ¿es buena la ley? ¿Nos va a ayudar para el La crecimiento? ley claramente va a ayudar a crecer más. Ya, que eso- nadie tenga ninguna duda al Ese respecto. punto es muy importante. Porque va a haber más inversión, porque los intereses son, porque, perdón, los impuestos son menores, porque va a ser más rápido todo lo que es. Yo espero que igual de preocupado, ¿no es cierto?, por el medio ambiente. Pero no puede ser que un permiso medioambiental te tome 6, 7 años. O sea, eso es inaceptable. Así que va a haber más inversión. Habiendo más inversión, va a haber más crecimiento. Que nadie tenga ninguna duda al respecto. Déjame preguntarte una cosa sobre eso, que hay mucha gente que nos pregunta a nosotros, que tiene las dudas legítimas. Dice, cuando nosotros votamos por un cambio de gobierno, votamos también con la ilusión de que económicamente este país iba a mejorar mucho, y no ha habido tanta inversión como la que esperábamos. ¿Tú crees que estaba frenada justamente por esto? Hasta que saliera esta A ley. ver, no veo por qué podría haberse generado mayor inversión si las condiciones eran las mismas que antes, ¿no? Pero yo creo que la inversión va a venir. Ahora, lo que obviamente preocupa es si junto con el crecimiento va a venir también mayor empleo. Porque eso es finalmente lo que a la gente le llega, ¿no? El crecimiento, claro, es bueno porque te genera mayores ingresos al Estado, y eso significa que tú puedes invertir más en salud, en educación, en pagar las deudas que tiene Chile. En fin, no te sigues endeudando. Así que es beneficioso en muchos sentidos. Pero lo que a la gente le llega es el empleo. Es que genera empleo. Y como decíamos hace algún tiempo atrás, se ha roto la curva, porque antes generalmente el empleo seguía en la misma tendencia que el crecimiento. Y a partir como del 2012 eso se rompió. Y el crecimiento en general es mayor que el crecimiento del empleo ahora. Así que esa es básicamente la mayor, el mayor reto que tiene nuestra economía, y para que a la gente efectivamente le llegue. Ahora, hablamos de dos temas en algún momento que terminaron siendo más parecidos a lo que tú decías que a lo que era la posición original. El crédito tributario al empleo, por ejemplo. Bueno, yo aquí dije que era carísimo y que tenía efectos muy limitados. En realidad yo dije no servía para nada. Sí, Pero fueron esas las palabras, es Sí. verdad. Tienes toda la razón.
Lo que pasa es que a un costo de 1.400, 1.500 millones de dólares anuales, se me ocurren 25.000 cosas que pueden ser más eficientes para crear empleo. Pero eh, Mira lo que son las cosas. se redujo en un 90% Ya. esa cantidad de plata. La verdad es que no tenía ningún sentido, yo lo dije aquí muy claro, varias personas dijeron que como yo era opositora. Nada, yo estoy hablando aquí en forma seria como economista y muchos otros dijeron exactamente lo mismo y finalmente teníamos razón. Lo disminuyeron, o sea, quedó nomás un 10% de lo que iban a gastar originalmente. Y el otro tema que yo acá también dije que me preocupaba enormemente, era cómo se iba a compensar a los municipios Mm. por la rebaja del pago de contribuciones. Y bueno, Que eso fue pasó, el tema que pasó a que comisión pasó mixta. a la comisión mixta. Mm. Por lo tanto, a todos los que, dale con que soy opositora y qué sé yo, que me tienen un poquitito hasta la corona, que se demuestre que yo estoy aquí hablando en serio como economista y no voy a ser una persona que encuentre todo bueno sencillamente porque es este gobierno. No lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer nunca. Ya, hay otro tema que también tocaste que me parece interesante, que es, porque volvió a ser importante esta semana, en la última votación, y sobre todo en la Cámara, y va a seguir siendo importante, el rol del Partido de la Gente, del PDG. Bueno, el rol del Partido de la Gente, eh, yo encuentro que están actuando en forma súper inteligente. Mm. Súper inteligente. Ellos están poniendo condiciones y están de alguna manera cobrando por su voto. Y me llama la atención que otros partidos no, no levanten temas, digan a todo que sí, incluso me miraban feo porque yo decía, oye, cuidado con los municipios, no, pero la Evelyn, ¿por qué habla? No, las cosas hay que decirlas. Y yo echo de menos que los partidos de Chile Vamos tengan un poquito más de personalidad y se atrevan a decir las cosas con las que no están de acuerdo en forma naturalmente seria, pero tú en la política, tú tienes derecho a discrepar, tú tienes derecho a negociar, tú tienes derecho a decir, mira, ok, tú quieres esto, yo quiero lo otro, ok, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Pero me parece que estar compitiendo por cuál es el partido más leal, creo que está siendo mucho más inteligente el Partido de la Gente. Y también esta semana el presidente, no el presidente, porque no es el presidente, el principal rostro, la principal referencia del Partido Nacional Libertario, ¿Johannes? Johannes Kaiser, dijo, los tenemos bailando la música que ponemos nosotros, refiriéndose al gobierno. ¿Será tan así? A ver, yo le tengo una simpatía enorme a Johannes. La verdad es que me cae bien. Y yo sé que yo le caigo bien a él también. Claro, todo porque son Pero querido alemanes. Todo Johannes, porque son alemanes los dos. sí, wir sprechen Deutsch Ya. entre nosotros. Mm. Pero Johannes, querido, yo creo que el que está poniendo la música del PDG. Parece, ¿eh? Sí. Ya, espérate, hiciste una crítica a que en el fondo no es tan lógico o no es bueno que solo pongan la música el PDG o el Partido Nacional Libertario. ¿Te había pasado alguna vez tener al otro lado del río, en la oposición de la centroizquierda, de la izquierda, tan pocas voces participando realmente de la discusión, tan pocos proyectos? Porque es como que yo te veo a ti y digo, ya, la Evelyn es de derecha. Sus discusiones o sus gallitos son con gente que está más en su sector que en el otro sector. Esta es, para mí, en la historia de algo que sirva a tener más años, es la primera vez donde el otro lado casi Como no que no cuenta. existe. ¿Eh? Bueno, yo creo que en parte tiene que ver también con una pelea, porque esto ya no son discusiones, son peleas eh, de bajo ¿De baja estofa? de baja estofa, eh, por ver quién pone la música. O sea, cuando uno ve cómo le quitan el piso a Paulina Bodanovich, que es la presidenta del Partido Socialista y además una mujer inteligente, entonces, ¿cómo manejas tú un partido, ¿no es cierto?, en esas condiciones. Pero también quiero decir que, y esto lo repito, cuando nosotros éramos oposición y el gobierno lo tenía la concertación, ellos nos llamaban a conversar antes de presentar el proyecto. Es bastante difícil
hacer, pedir cosas cuando te dicen, miren, este es el proyecto, tenemos los votos para aprobarlo, siéntense a conversar, pero no los vamos a escuchar porque no vamos a cambiar nada importante. Vengan a la fiesta, pero no pueden comer nada. Vengan a la fiesta, pero no pueden ni comer ni bailar. Ni bailar. Ya. Entonces, la verdad es que, ¿qué van a decir? Ya, pero pareciera ser un poco más que eso, ¿o no? Yo creo que efectivamente están muy faltos de idea. Están además, yo creo que no están entendiendo el Chile de hoy, un Chile que de verdad necesita crecer, necesita generar empleo y necesita orden, necesita seguridad, necesita avanzar. Yo creo que ellos se quedaron un poco en el estallido. Se quedaron en el pasado. ¿Te acuerdas de ese aviso? Se quedaron en el pasado, sí. Te quedaste en el pasado, nena. Sí. Ya, explícanos, por favor, Evelyn Matei, economista, ¿qué es esto del anatocismo? ¿Por qué ha creado la discusión que ha creado? Hay gente que dice que podría ser muy nocivo para el mercado financiero. Es terriblemente nocivo. Ya. Es terriblemente nocivo. ¿Por qué? ¿Qué es primero el anatocismo? Pero mira, primero yo quiero partir con un ejemplo distinto. Ya. Suponga usted que hace un depósito. Usted tiene una platita ahorrada y hace un depósito. Y pone, no sé, 100 mil pesos. 100 mil pesos y el interés en un año es 10%. Al final del año, ¿tú tienes cuánto? 110. 110. Mira que soy Pero bueno, supongamos que tú renuevas el depósito. Te debieran pagar intereses sobre 100, que es lo que depositaste originalmente, o te debieran pagar intereses sobre 110. ¿Me está preguntando? Sí. En mi infinita ignorancia, sobre 110. Sí, porque esa es la plata que tú tienes ahora, Sí, que es tuya, claro. y que la pusiste. Sí. Bueno, en una deuda es exactamente lo mismo. Porque cuando te pagan intereses ahora sobre 110, te están pagando intereses sobre intereses, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con las AFP. Cuando uno ve cuánto tiene de saldo en una AFP, en la cuenta individual, más o menos el 70% de la plata que tú tienes ahí es por intereses y reajuste. Solamente como un 30% al final de la vida es lo que tú pusiste. ¿Pero por qué? Porque te van pagando intereses sobre intereses. Porque al principio tú depositaste 10, pero al cabo de 10 años esos 10 ya eran 90 y te siguen pagando entonces ahora intereses sobre 90. En fin. Ahora, cuando tú en cambio pides prestado dinero y te dicen, bueno, el interés es 10%, y pasó un año y tú pediste los mismos 100 mil de préstamo, ¿no? Al final del año, en realidad tú ya no debes 100, tú ya debes 110. Y por lo tanto te tienen que cobrar intereses también sobre los 110, no sobre los 100. Y si eso no pasara, el sistema financiero crujiría. Es que de verdad no hay como, te tendrían que prestar a un año plazo nomás, po. O te tendrían que prestar con unos intereses, no sé, a 5 años. Pero eso significa que tú no puedes prepagar, o sea, es un lío. Ahora, quiero señalar, ¿por qué pasó esto en el Senado? Sí. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Y en qué países pasa? ¿Y si alguna parte pasa? Porque el Banco Central dijo, no, la gente que se dedica al sistema financiero, no. Es que no funciona el sistema financiero. Yo lo que quiero señalar es que si hubiesen sido senadores de Chile Vamos los que hubiesen fallado en la votación, estaría una crítica enorme con la derechita cobarde y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero resulta que los 2 votos que fallaron son de la extrema derecha. Entonces todos calladitos, no se habla, no se sabe quiénes son los cuyos votos no estuvieron. Bueno, fueron el Rojo Edwards y el senador Carter. A miércoles. Esos 2 votos no estuvieron. Y yo nuevamente quiero decir, ¿dónde están ahora los republicanos diciendo que la derechita cobarde, qué sé yo? Calladitos todos, porque fueron ellos mismos los que fallaron. ¿Por qué crees que alguien, da lo mismo, tú estás dando nombre, pero que alguien quiso avanzar hacia eso? ¿Qué beneficio le puede encontrar? Porque no entienden. Mira, yo no... ¿Porque es una medida populista, en el fondo? Mira, hay tantas veces que diputados y senadores quieren beneficiar a un grupo de personas y terminan perjudicándolos porque no saben. Y te quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, la sala cuna. Hace muchos años atrás alguien dijo, pucha, las mujeres que están saliendo a trabajar cada vez más no tienen dónde dejar a sus hijos.
Entonces, con muy buena voluntad y con muy buenas intenciones, probablemente dijeron, miren, las empresas que tengan más de 20 mujeres trabajadoras tienen que tenerles a la cuna a los niños. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, eso era súper bien inspirado, pero una medida muy mal diseñada, porque lo que pasó fue que nadie contrataba 20 mujeres, pues contrataban 19. Claro. Si ya tenían 20, hacían un segundo root, y de ahí nace el multiroot, que causó estrago y además, cuando finalmente tenían que tener muchas mujeres por algo así, les pagan menos. Entonces, terminó perjudicando por todos lados a la mujer. Entonces, una cosa es querer aliviarle la vida a personas, que muchas veces es lo que inspira una legislación. Y otra cosa es que la legislación finalmente termine dando buenos frutos y no termine perjudicando a aquellos a los que quiso beneficiar. Y eso Y por yo no creo que este es el entender. caso. Eso por no entender No el sistema. entender nada de cómo funciona el sistema financiero, obviamente. Mm. Salvo que en realidad quieran destruir el sistema financiero, pero yo Pero sería muy raro, ¿no? no creo. O sea, ¿Tiene un costo cuando se meten en este tipo de cosas? tienen costos terribles. No, terribles. No, pero real para ellos, digo. Para ellos no, ninguno, po. Mm. Si ese es el drama. Que se hacen los populares, a mucha gente le gusta, y por eso justamente que nuestra Constitución le prohíbe a los parlamentarios hacer proyectos de ley en cierta materia. Por ejemplo, los parlamentarios no pueden cambiar los impuestos. Los parlamentarios no pueden tener iniciativa en algo que signifique un mayor gasto del Estado. Porque la Constitución se puso en el caso de que pucha que es fácil ser populista y ser popular más bien con plata ajena. ¿Y eso viene de qué época? ¿Viene de la época ¿Eso viene de la cabeza de Jaime Guzmán, por ejemplo? No tengo idea. ¿O es más nuevo? No, eso está desde siempre en la Constitución del 80. Sí, el peligro de las cámaras. El peligro de personas que no entienden bien sobre lo que están legislando o que entienden perfectamente bien y quieren ser muy populares, pero gastando plata que no es de ellos, gastando plata y uno tiene que entender que esto viene de los periodos hiperinflacionarios que tuvimos. En algunos momentos la inflación en Chile estaba absolutamente disparada. Y claro, cuando hay parlamentarios que pueden gastar la plata del Estado sin preocuparse de que el Estado tenga ese dinero para gastar, bueno, eso genera inflación. Déjame preguntarte algo que me quedó en el tintero cuando hablamos de lo de la compensación de los municipios y que pasó a comisión mixta. ¿Cómo te imaginas que se podría mejorar esa idea para que desde la comisión mixta salga algo mejor que lo que era el proyecto original? A ver, en primer lugar, está claro que la disminución de ingresos de los municipios va a ser cada vez más alta porque hay una masa muy grande de personas que tienen ahora 60, 62 años y que son propietarios, que ahora van a estar pagando contribuciones, pero en 3, 4, 5 años más ya no van a estar. Y eso no va a ser compensado, no está estipulado. Por otra parte, no se compensa tampoco, se compensa solamente el Fondo Común Municipal, pero no se compensa, por ejemplo, la plata que va a perder Providencia o que va a perder Santiago o que va a perder Santiago con una deuda terrible, va a perder bastante plata y uno dice, ¿y cómo se la va a comer si ya no tiene más que comer? Entonces, yo creo que lo que le están dando en compensación es totalmente inaceptable. Es demasiado bajo y nosotros hemos visto ahora, por ejemplo, con todos estos temporales, quiénes son los primeros que están ahí cuando hay algún problema, son las municipalidades. Y de hecho nosotros debiéramos tratar de ir traspasando dinero tanto a las regiones como a las municipalidades y que Santiago gaste menos y lo gasten cada vez más en las propias regiones y en los propios territorios de las municipalidades. Y esto va totalmente en contra. Antes se decía, me acuerdo, en el sector contrario al mundo de la derecha, se decía, mientras más democracia, mejor. La democracia tiene que ir a todas partes. La democracia tiene que estar en los terrenos, porque mira, es impresionante cómo, yo siempre cuento una anécdota. Yo estaba en Combarbalá un día
Y llego y había algo raro, un movimiento entre los taxistas y los taxistas colectivos. Y me bajé, pues. Y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? No, me dijo que todos los autos están siendo rechazados por la revisión técnica. ¿Ya? Entonces uno de ellos me dice, mire, la revisión técnica se hizo porque en Santiago hay contaminación. Acá en Combarbalá no hay contaminación. En Santiago todos los caminos están pavimentados. En esa época no había ni un camino pavimentado para llegar a Combarbalá. Ahora sí, pero en esa época no. Entonces los autos sufren. ¿Por qué no ponen las mismas reglas en Combarbalá que en un Santiago con los caminos pavimentados y además con contaminación? Le encontré toda la razón. Eso es lo que pasa cuando las normas se hacen en Santiago y en Valparaíso y no se tiene en cuenta qué es lo que está pasando en las regiones. Y por eso que yo creo que efectivamente nosotros tenemos que darle mayor cantidad de dinero y también mayor poder de decisión a las regiones, a los gobernadores, a los municipios, etc. Yo soy muy hincha de eso. Una regla igual para todos, cuando tú tienes Arica y tienes por otro Punta Arenas y tienes Chiloé. Me acuerdo que un diputado de Chiloé decía, la primera vez que yo hablé de ambulanchas, se rieron todos. Pero eso es lo que necesita Chiloé, pues si son puras islas, ambulanchas. Ambulante. ¿Te fijas? Qué buen concepto. Qué buen concepto. Entonces, en el fondo es inaceptable que todas las reglas se armen en Santiago, se decidan en Santiago, sin tener claro que la realidad de las distintas regiones en Chile es muy distinta y es muy amplia. Ya, y nunca te he preguntado por esto, la suma de que se ha producido en la última parte de nuestra historia político, social y organizativa, de gobernador, con Ceremi, con representante del gobierno, con... Gobernador electo, más delegado, más Ceremi, más core, más una cantidad de burocracia espantosa. Yo por lo menos siento que o delegado o gobernador. Dado que nosotros somos un sistema unitario, yo en realidad prefiero el delegado. Pero en fin, ya tenemos los gobernadores, pero... Lo hablaba la otra vez con Orrego, porque en el fondo estamos hablando de Santiago, el gobernador de Santiago. Orrego tiene más plata, bueno, la gobernación, que nadie, pero tiene más poder el delegado hoy día. El delegado tiene mucho más poder. Entonces, sí, aquí hay algo que está profundamente mal diseñado. Pero además, si estamos hablando del mal diseño de nuestro Estado, lo primero que está mal diseñado es el sistema electoral y el sistema de partidos. Porque uno de los problemas que hay ahora, mira tú, digamos, cómo el gobierno baila al ritmo del PDG. Bueno, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con que no se corrigió el sistema electoral, ni en el primero, ni sobre todo en el segundo intento de modificación constitucional. Están pagando ahora el precio por no haberlo hecho a tiempo. Evelyn Matei.